Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Ya vamos a entrar ahora sí al aire el día de hoy. Ya nada más estoy esperando a que empiece a transmitir vía web. Muchísimas gracias a todos ustedes que ya se están conectando. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Déjenme nada más checar porque ahora nos tenemos que monitorear. Bueno, para comentarles lo siguiente, ¿sí? Ahora sí. A ver. Ahora sí, bueno, pues ya. Vamos a empezar con el programa como tal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy padrísimo. Este tema es sobre el simbolismo de lo que es el pastel junto con la placenta. Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos ahora sí pues festejado nuestros cumpleaños con un pastel? ¿Sí? Muchas veces nosotros no nos detenemos a ver esa parte en la que, bueno, pues ahora sí, no nos detenemos a ver esa parte de por qué es la importancia de un pastel. Pero ¿qué les parece si vamos primero a redes sociales? Ya saben, a mí me encuentran primeramente en mi Facebook personal como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Twitter como Mayra JM1, en Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. También ya tenemos canal de YouTube y aparece como Aequitas et Justitia per Humanis, para que ustedes ingresen ahí y todos los programas que se hacen en vivo se van a estar subiendo cada semana para que ustedes los estén visitando. Ya saben, a nosotros nos encuentran por www.radiouta.com y también por la página oficial de UTA Radio como tal, ¿sí? Ya tenemos ahí al parecer de fondo unas cancioncitas. Cambiaron programa los jefes, así que bueno, ya estamos ahora. Así que les parece si entramos de lleno al programa como tal. Como yo les decía, este tema es bastante interesante porque, bueno, la verdad es que yo hace poco vi una publicación en Facebook que manifestaba una imagen que el pastel de cumpleaños tenía que ver con una tradición antigua que se le hacía a una de las diosas griegas, como también tenía que ver con una tradición de una diosa nórdica que era Freya. Y me surgió una duda enorme. ¿Por qué? Bueno, ahora en la actualidad podemos ver, voy a acercar un poquito más los teléfonos, podemos ver que ya hay infinidad de pasteles, ¿no? Que siempre nos vamos por esa parte de que un pastel se vea más bonito, que tenga más pisos para más personas, con el sabor de fresa, de mango, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué creen? Que el sentido no va por ahí. Ahora en la actualidad ya somos como muy banales, ¿sí? Pero lo cierto es que el simbolismo de un pastel es, ahora sí, a lo mejor ustedes no conocen ciertas palabras, se llama alegoría, que es una representación a algo, porque el pastel tiene un simbolismo desde la antigüedad. Esto viene desde los griegos y que posteriormente, bueno, pues se fue adecuando, depende de las culturas, los egipcios, los aztecas, los nórdicos, los griegos, los romanos, entre muchas otras culturas, ¿sí? Nada más que, bueno, se utilizaba de otras maneras. El pastel antes no estaba tan elaborado como en la actualidad, ¿sí? Pero bueno, para empezar a entender un poquito más de este tema, pues a mí me gustaría poder, ahora sí, decirles de dónde viene la palabra, de dónde nace esa palabra de pastel, porque se relaciona el pastel con diferentes raíces etimológicas. Estas raíces etimológicas es su origen que se les da, algunas son latinas, en latín, algunas otras pues son en un idioma indoeuropeo, otras son francesas. Principalmente el pastel como tal, la palabra pastel como tal, se relaciona con una palabra en francés, que es paste. También se relaciona con una palabra que es en latín.
Esta palabra en latín la vamos a encontrar entre ellas como tortio, tortio, ajá. Y otra de ellas que se relaciona, que es bien curioso, que también proviene de placenta, ¿sí? O placout. Todas estas palabras que nacen, ahora sí, de esas raíces en latín, en francés, tienen ciertos significados. Primeramente, nos dice aquí que el pastel viene anterior al Imperio Romano, ¿sí? Desde los bárbaros, desde Europa y desde la era de las tinieblas, ¿sí? Primeramente, la palabra pastel significa algo redondo, ¿sí? Es decir, un diminutivo a una masa que pudiera presumirse es redonda. Ajá. Luego, posteriormente, yo me puse a investigar porque en algunos países se les llama torta. Por ejemplo, en España a los pasteles no se le dice la palabra de pastel, sino se le conoce como torta. Y esa palabra, bueno, pues tiene ahí sus raíces que les comentaba que viene del latín tortio y que hace referencia a una masa revuelta y que toma una forma circular o redonda y que puede ser plana. Es bastante interesante esta parte porque cuántos de nosotros no conocemos y es importante que lo conozcamos. Ahora bien, aquí hay otro dato interesante. Una vez que nosotros entendemos qué quiere decir la palabra pastel y de dónde proviene, qué quiere decir la palabra torta, ¿sí? Podemos entonces ya empezar a desmenuzar. Porque un pastel no solamente es un producto que consumimos, ajá, y no nada más es también para convivir o para festejar como tal el cumpleaños o alguna actividad en la que nosotros nos sentimos orgullosos, ¿sí? El pastel sí efectivamente es una masa, pero esta tiene un simbolismo muy muy especial. ¿Por qué? Recordemos lo siguiente, un pastel para nosotros debe de conformarse con esa masa, que va rellena de lo que ustedes gusten y que viene decorado como ustedes gusten, pero que también contiene unas velas. Esas velas son las que nosotros soplamos y muchas veces nos dicen, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a soplar, que tenga muchas velitas o una velita y hay infinidad, pero tampoco conocemos. Ahora bien, de acuerdo a la información que yo encontré en diferentes páginas de internet, entre ellas una página muy, muy interesante que nos habla del origen de la torta de cumpleaños, o en este caso del pastel de cumpleaños, es así. Principalmente, esta proviene desde los griegos, desde estos filósofos griegos. ¿Por qué? Cuando surge el humano, cuando empiezan estas adoraciones o esta creencia a algo superior, como en este caso eran los dioses, se generan diferentes. Un dios de la fertilidad, un dios de la muerte, etc. Entre ellas hay una diosa que se le considera bastante importante en la cultura griega y que es gracias a ella que nace como tal la torta o lo que es el pastel de cumpleaños. Esta diosa de los griegos era Artemisa. Es un dato muy, perdón, es que me tengo que acomodar, es un dato bastante interesante porque yo desconocía este dato como tal. Aquí los griegos dicen que cuando nace su mitología, ahora sí como tal la mitología griega, y nacen los diferentes dioses, entre ellos nace Artemisa o Artemis. Es decir, fue una de las deidades más veneradas en ese entonces. Era una diosa de caza, de animales salvajes, a la que se le atribuía toda la naturaleza y la fertilidad. Es lo que aparece aquí en diferentes artículos de internet, no solamente en Wikipedia, sino en diferentes páginas. Nos dicen que bueno, que cuando
a ella se le empieza a hacer esa adoración o esa veneración por parte pues, de las personas en ese entonces y de la cultura griega, pues ellas le rendían culto a diferentes dioses, entre ellos obviamente a la diosa Artemisa. ¿Por qué? Como ella era la diosa más importante de todos, porque ella era la que representaba a la vida y a la naturaleza como tal, es decir, desde animales salvajes, desde todo aquello que era virgen en el sentido de que no se había procesado, no se había trabajado, es decir, de tierras fértiles. También se le atribuía la virginidad de las mujeres. Digo, qué importante es, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que las sacerdotisas, a las sacerdotisas, a las que servían a estos templos de ciertos dioses, sabemos que no podían tener durante cierto tiempo o en su vida relaciones sexuales con ninguna persona, que debían de mantenerse vírgenes, que debían de seguir cierta alimentación, es decir, se tenían que alimentar sanamente con frutos, tenían que guardar hasta cierta compostura en sus vidas, pero no entendemos o no entendíamos por qué. En este sentido, con la diosa Artemisa, bueno, las sacerdotisas y las mujeres como tal, las mujeres griegas, le rendían culto a ella porque era la más importante, de ella nacía la vida. Y si bien es cierto que gracias a nosotras como mujeres se puede llegar a un término, un bebé, entonces de esa manera es como las mujeres le rendían culto a Artemisa. Incluso los mismos hombres le rendían culto a Artemisa para que, pues para que sus tierras fueran más fértiles, para que lloviera, para que pudieran cazar y no les faltara el alimento, para que las tierras que estaban fértiles pudieran producir, se pudieran cosechar, para que las mujeres con las que se casaban o tenían una vida, pues pudieran tener hijos, es decir, pudieran procrear. A esta diosa Artemisa se le hacían muchísimos festejos como tal. Entre ellos había rituales en donde era con comidas y otros era con animales. Es un dato que antes, bueno, que la mayoría de las personas no lo sabíamos o no tenían el conocimiento como tal. ¿Por qué? Pues porque no nos ponemos a pensar o analizar de dónde provienen esas tradiciones como tal, ¿sí? A esta diosa, cuando se le rendía culto, lo que primeramente se hacía dependiendo de la fecha y dependiendo de las fechas, a ella una. En algunos rituales se le podía sacrificar algún animal salvaje, ¿sí? Es decir, se sacrificaba, se le sacaba la sangre y de esa sangre se regaba pues en las tierras fértiles para que de ahí naciera vida, es decir, nacieran frutos. Y en otras festividades, en este caso, cuando iban o deseaban embarazarse las mujeres o cuando ya nacía un bebé como tal, lo que pasaba era lo siguiente, que ellos le rendían culto de tal manera en que para no faltar al respeto por una nueva vida, no entregaban otra vida, sino lo que hacían era que preparaban ciertos alimentos y de esa manera se los entregaban en las tierras, en sus templos, o en este caso en su templo de Artemisa, y se los llevaban. De tal manera en que entre ellos nace esta mezcla de masa, y era una masa endulzada con miel, con algunas nueces y algunos frutos secos, y de esa manera se formaba una torta. Es decir, se cocinaba esa masa de tal manera que quedara redonda y que quedara, ya fuera que quedara plana o que incluso quedara un poquito inflada, de tal manera que cuando se celebraba el nacimiento, ya fuera de animales, ya fuera de personas como tal, es decir, de un bebé, en su nacimiento,
como agradecimiento a poder llegar a término la creencia que se tenía de que ella permitía esa nueva vida, se iba y se le llevaba a su templo y se le ponían estas tortas como simbolismo de agradecimiento, lo cual también es curioso porque con esta diosa Artemisa, que es la diosa de los griegos y que también se consideraba como una heroína y como una buena guerrera para las mujeres y de carácter, nace por otro lado otra diosa, ¿sí? Bueno, antes de eso, para comentar, entre las fiestas de Artemisa es bien importante saber esto. Nació el 6º día del mes, del día del mes, es decir, cada 6 de cada mes se le hacía un festejo o un ritual a la diosa Artemisa. Como bien les decía, en algunas ocasiones se le podía sacrificar un animal o se le podían poner ciertos alimentos, entre ellos esta torta que era pues dulce, ¿sí? Luego, también decía que entre ellos pues tenían que llevar ciertas vestimentas, ciertos frutos, para que de esa manera se simbolizara esa vida y esa cadena de unión. Ahora, por otro lado, para los nórdicos, que también es muy importante que lo sepan, había una diosa, no sé si ustedes han tenido, y va a sonar muy rebuscado, pero no sé si ustedes han escuchado o han visto la serie de Vikingos, que es en Netflix. Bueno, déjenme decirles lo siguiente, no está tan mala serie, pero en algunos documentales que pueden aparecer en YouTube, que pueden leer en Wikipedia, que pueden leer en diferentes páginas de internet, ¿qué pasaba? Para los nórdicos, es decir, para los vikingos, también tenían a sus dioses. Entre ellos estaba Loki, estaba Thor, estaba Odín, Freya. Freya era una diosa también considerada como de la fertilidad. ¿Qué pasaba? Que en ciertas ceremonias a Freya también se le podían sacrificar animales. En este caso casi siempre era una vaca blanca, porque era la que hacía referencia a la pureza de las mujeres y a la pureza de la vida. Tenía que ser una vaca completamente blanca, sin ninguna mancha, y que no hubiera tenido ninguna cría. En otros festejos, aparte de que se sacrificaba la cría, se preparaban ciertos alimentos. También ellos preparaban un pan diferente a como lo hacían los griegos, que era un pan más seco, más duro, pero con cierto toque de vino o de cerveza. Recuerden que para los vikingos una de las bebidas preferidas era la cerveza, o es decir, la cebada, y en algunas regiones el vino. De esa manera ellos también le agradecían a la diosa Freya, que era la diosa de la fertilidad, pues por todo eso, para que también en ese sentido pudieran concebir hijos, que sus tierras fueran más fértiles, que no faltara el alimento, que los animales tuvieran crías. Era un caso bastante interesante. La verdad es que es muy interesante todo esto. Entonces, ahora aquí viene algo mucho más interesante, y es lo siguiente. El simbolismo como tal del pastel es la representación y la unión que se hace con no solamente el vientre materno, sino con la placenta de nosotras como mujeres. ¿Por qué? De acuerdo al diccionario, permítanme, etimológico, es que se traba un poquito aquí mi lado. De acuerdo al diccionario etimológico, dice que a la letra es: la placenta es una membrana que cubre al feto durante la gestación. Palabra que proviene del latín placenta, que se relaciona con la palabra torta. Recordemos que la palabra torta, en su raíz etimológica, viene del tortio, y entre otras. Ahora bien, la placenta tiene una forma redonda, ¿sí?, que también proviene del griego placus, que es un pastel plano, ¿sí?
y de esa manera representa al placer, a la fertilidad, y es por eso que es muy importante un pastel con el simbolismo de la placenta. ¿Por qué? La placenta de una mujer tiene una membrana que es redonda, ¿sí? Para los que gusten pueden verlo en videos de YouTube o en imágenes de internet. Me disculpo que no las traje, desafortunadamente el trabajo pues a veces sí me tiene un poquito corriendo, pero tiene una forma redonda y tiene ciertas especies de venitas. Luego, un pastel, por eso es que es redondo. El pastel nos habla de un ciclo como tal. Ese representa el ciclo de la vida y el ciclo de la muerte. El pastel representa también esa parte de la placenta que mantiene al feto y que lo cubre por un término, en el caso de nosotros como humanos, por 9 meses. Con los animales, dependiendo del tipo de animal, de raza, características, etcétera, pueden variar los meses. Hay algunos animales que son 24 meses, 12 meses, los perritos creo que son 3 meses, pero bueno. Por eso es que el pastel tiene una relación tan importante con la placenta, porque ambos representan esa torta y esa unión. Era la manera de que ellos pudieran representarle ante sus dioses, en este caso ante la diosa Artemisa y la diosa Freya, que era para los vikingos, de esa manera que ese pastel que ellos les estaban entregando o que les estaban ofreciendo como agradecimiento era la representación de esos 9 meses. En algunas culturas hay alimentos que se dejan en 9 días, que son los que representan esos 9 meses. Por ejemplo, en algunos rituales para la diosa Artemisa se le tenía que poner 9 días. O también cada sexto día de cada mes se le tenía que poner algún alimento o esta torta, dependiendo del agradecimiento o de lo que se le estuviera solicitando para que ella ayudara. En el caso de Freya se hacía cuando llegaba el invierno y la primavera, porque el invierno era para cerrar ese ciclo y que toda la cosecha que ellos tenían y que todos los nacimientos que habían sucedido durante la primavera pues no pasara otra situación y siguieran bien, que hubiera estabilidad durante todo el periodo en que duraba el invierno. Para algunas otras culturas, como por ejemplo en la cultura yoruba, que es una cultura pues como se le conoce aborigen, es decir, las personas que practican pues la religión de lo que es ahora se conoce como santería, también ellos tenían ciertas leyendas. Entre ellas tienen a 2 personajes muy importantes que son orishas y que también tienen relación con esto del pastel. Resulta que para los que conocen de esto, que es la orisha que es Yemayá y que es la madre de todos, también a ella se le tienen que hacer ciertos agradecimientos, o como se les conoce como especie de voz, con ciertos alimentos. Hay cierto tipo de alimentos que se pueden semejar a esa placenta como agradecimiento, entre otros. Para nuestra cultura azteca, una de las diosas más importantes que ahora conocemos como la Virgen de Guadalupe, que es Tonantzin, o que en ese entonces era Tonantzin, también se le hacían ciertos agradecimientos o ciertos rituales para la fertilidad. Y todo esto tiene relación con la placenta, ¿sí? Es muy curioso porque dice, bueno, en la tradición desde antes de Cristo, muchos historiadores comentan que para el año 5000 años antes de Cristo, ya los sumerios, los egipcios, los persas, los babilónicos, los griegos, los romanos y entre otras, llevaban a cabo este agradecimiento con el empleo de una torta que representara a la placenta.
Esto no solamente se hacía en un nacimiento, también se hacía incluso en algunas culturas cuando venía un deceso, es decir, cuando una persona fallecía, también se hacían ciertos agradecimientos a los dioses para que tuvieran buenos caminos, es decir, también se utilizaban cierto tipo de masas que representaba el cierre de ese ciclo, ¿sí? También se cree que el pastel tiene referencia a que una persona tiene tanto espíritus buenos como espíritus malos, ¿sí? Entre ellos, si la torta, o en este caso el pastel, se emplea en un nacimiento, es decir, cuando festejas tu cumpleaños, es para que esos espíritus buenos prevalezcan antes que los malos. Ajá. Donde los espíritus buenos, ¿sí?, vencen el miedo a los espíritus que hacen daño. Es para celebrar no solamente el cumpleaños, sino para agradecer la vida que se tiene, ajá, la poca o mucha fortuna, tanto económica como de salud, que pudieras tener. También para ser protegidos de los peligros desconocidos. Eso, la verdad es que para mí fue bastante interesante, porque bueno, incluso aquí lo dice, aquí en una de las páginas, y aquí sí me atrevo a decir que es Wikipedia, dice: varias costumbres que la gente observa hoy es celebrar el cumpleaños, ¿sí? Nacen dentro del dominio de la magia y de la religión. Eso es muy cierto, porque cuando viene el surgimiento de estos dioses, pues nace toda esa creencia a la magia, a las habilidades que pudieran tener las personas para llegarse de entes, de espíritus, de energía, ¿sí? De esa manera que existen esas fiestas paganas como conocemos, es decir, de los primeros fueron los vikingos, fueron los yorubas, que fueron los aborígenes. Ellos pues tienen esa creencia o practican esa parte que se le conoce como magia, que es el culto a la naturaleza, culto a los elementos como tal, y de esa manera es que dicen, bueno, hay energías que chocan contigo y que te pueden producir cierto daño o cierta desestabilidad. De esa manera es que, bueno, un pastel, la finalidad que tiene el pastel como tal, no es solamente verse bonito y comer algo rico. La finalidad es dar gracias por lo que se tiene, por la vida que tienes, por haber nacido, por ese nacimiento, por la fortuna de la misma vida, llámese como le quieras llamar, Dios o como tú le quieras llamarlo, en quien tú creas, pero que se le dé ese agradecimiento, y es la unión familiar, ¿sí? También nos habla, hay por ahí un dato muy curioso al que no puedo entrar mucho de lleno, pero nos habla que el pastel redondo también tiene que ver con esa dualidad que puede tener una persona, es decir, algo positivo y algo negativo, que hay que basarse más en lo positivo y no en lo negativo, ¿sí? Luego, en sí, cuando un pastel o una torta en este sentido tiene un poquito más de altura, quiere decir que se está venerando esos 9 meses que han transcurrido y que apenas hubo un nacimiento, ¿sí? Ahora, en la actualidad, ya no vemos eso. Ahora, entre más veamos que un pastel es más grande, tiene más pisos, bueno, lo tomamos de otra manera. Originalmente, o lo que se pudiera apreciar y se dice de todos estos escritos que podemos encontrar en internet, que podía reflejar esos 9 meses de esa placenta. Porque una placenta, recordemos, cuando una mujer se embaraza y cuando empieza a crecer el feto, es decir, el bebé, pues empieza a tomar una especie de forma como entre redonda, ovalada, y se empieza a inflar
no solamente de manera externa el vientre, sino de manera interna, de tal manera en que queda así como una burbujita y el bebé queda en medio. Entonces esa placenta es como ese universo o como ese elemento tierra. El pastel es lo que representa la tierra, el elemento tierra, que es de donde nace una vida, ¿sí? Donde surge una vida. ¿Qué pasa? Una planta pues viene del elemento tierra y necesita regarse y reunir ciertos pues elementos para poder germinar y bueno, salir una hermosa flor. En el caso del pastel y la referencia que hace la placenta es eso, que está recubierta la vida de esa especie de masa o de tela, con la que se va a nutrir y con la que posteriormente se va a dar esas gracias de haber venido al mundo. Luego, también el pastel se podía utilizar cuando había algún deceso, nada más que aquí en ese sentido ya no se le ponía una luz. Para los griegos y para los griegos como para los nórdicos y para los yorubas, siempre ha sido muy importante la relación que pudieran tener con la luz, ¿sí? Porque el pastel tiene esa forma redonda porque representa esa placenta y ese vientre materno, donde se tiene al bebé y donde se llevó a término para una vida, ¿sí? Y las velas es bien importante porque se cree que dan luz. De hecho, la vela como tal, y doy este ejemplo medio cotidiano, cuando se va la luz en nuestras casas, ¿qué hacemos? Cuando no teníamos celulares, ¿verdad? O no teníamos lámparas, una vela, ¿qué hacía? Alumbrar. Bueno, en este sentido, para todas estas culturas antiguas, las velas tenían un significado especial que se acompañaban con el pastel. Hay 3 elementos muy significativos en el implemento o alegoría de un pastel. ¿Por qué? El pastel primeramente debe de ser redondo. Luego, el pastel debe de ser dulce, no puede ser un pastel amargo o semiamargo, tiene que ser completamente dulce. Por eso es pastel, porque es dulce, porque se refiere a esa vida dulce que están haciendo, a lo nuevo que están haciendo, a esa purificación. Y el tercer elemento, que es el más importante de todos, son las velas, ¿sí? ¿Por qué? El pastel, como yo les decía, entre más alto es, representa una unión con esa divinidad. Es decir, se está más cerca, de esa divinidad, ¿sí? Porque es un escaloncito que te exalta o que te acerca a esa divinidad, como tú le quieras llamar, Dios, o como tú quieras, ¿sí? Luego, en las velas también es importante saber primero cuál es su raíz etimológica y qué significa. Bueno, la vela como tal proviene del latín vigil, que hace referencia a un guardián nocturno, ¿sí? Que también nos puede también hacer referencia a esa fuerza, ¿sí? A la luz, a un conocimiento, a una verdad. Esto de acuerdo al diccionario etimológico, que ahorita les digo aquí, viene hasta abajo, es www.dechile.net, es así como aparece y es un diccionario etimológico. Entre ellos, la vela también se refiere no solamente a esa luz, sino a cierto tipo de telas que se empleaban para otras cuestiones. En este caso, lo que nos debe ocupar es el significado que se le da en la utilización, no solamente como un instrumento que nos puede alumbrar o nos puede guiar. Una vela también es una guía, ¿sí? Aparte de que nos da luz como una herramienta cuando estamos en penumbras, es decir, cuando no hay una luz natural o no hay luz en cierto lugar y empleas una vela,
te va a dar luz, te va a permitir que veas qué es lo que hay, también te puede guiar y también hasta cierto punto la vela te puede traer esa calma, esa paz, esa espiritualidad, porque nos habla de una pureza. El empleo a ver, aquí está. El empleo de las velas en un pastel es mucho más importante. En una de las tradiciones más emblemáticas, que es en la griega y también en los nórdicos, y me baso mucho en ellos porque fueron de las primeras culturas, ¿sí? Déjenme comentarles. Entre estas culturas, bueno, pues ellos veneraban mucho a la naturaleza. No era que veneraban otras cuestiones como erróneamente se piensa. Ellos tenían esa unión con la naturaleza como tal, o creían tener esa unión con la naturaleza y con los seres supremos mediante toda la naturaleza. Es decir, ellos creían que ciertas aves podían presagiarles un buen augurio, es decir, algo bueno o algo malo, que eran mensajeras, ¿sí? Entonces, muchas veces se pensaba que las aves, como en este caso los cuervos, entre otros animales, que ellos llevaban esos mensajes a los espíritus malos. Entonces, de esa manera, ellos intentaron tener un contacto con los seres superiores de otra manera. Y esto es bien interesante. Entre el significado de las velas, se dice que cuando tú pones una o varias velas, en este caso, en un pastel, que es esa torta redonda, y las prendes, te iluminan. Y esa luz permite guiar a los seres superiores o a las energías superiores hacia ti y que tú hacia ellos, para que en ese momento se unan en una misma energía. Es decir, sean uno, ¿sí? Con Dios o con el ser supremo que ustedes gusten y manden. Luego, el otro significado, cuando se apagan las velas. Aquí es un dato muy interesante y es un poquito de numerología lo que yo voy a comentarles. No puedo adentrar mucho porque todavía a mí la verdad es que, híjole, yo todavía me falta mucho, pero tiene que ver con un número en específico, ¿sí? De acuerdo a la cultura griega y de acuerdo a la cultura de los vikingos, es decir, de los nórdicos, cuando se nacía, se tenía que poner únicamente una vela, ¿sí? Que simbolizaba del 1 a los 10 años que podía tener de vida la persona. El segundo año se tenían que poner 2 velas. El tercer año se tenían que poner 3. En la actualidad nosotros, bueno, algunos pueden poner las velitas de acuerdo a los años que van cumpliendo y otros prefieren solamente poner una vela con un signo o que represente pues algo, ¿no? Ahora bien, el significado como tal de las velas es el siguiente. Cuando es una sola vela, te habla de una unidad, ¿sí? Es decir, de un ser superior. Cuando se ponen 2 velas, te habla no solamente de esa fuerza superior, sino que se une esa fuerza superior con algo que ya nació o que ya está, para formar lo que se conoce como el número 3. Es bien importante, el número 3 nos habla de una generación en la numerología, es decir, para los católicos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Para otras culturas puede representar algo diferente, pero finalmente te habla de esa unión, de que tú eres una generación, es decir, que tú ya vienes de una unidad y de una dualidad, que se unieron 2 unidades para formarte a ti, y que tú eres esa generación que posteriormente va a dar nacimiento a otra generación. Es lo importante de las velas, ese es el simbolismo que pues puede haber como tal,
¿sí? Y es muy importante que lo sepan, ¿sí? Porque pues de esa manera ustedes pueden formar un criterio mejor cuando vayan a festejar su cumpleaños, porque entonces van a saber por qué el simbolismo de un pastel, por qué es mejor que un pastel sea redondo, no importa ya los pisos que le pongan, pero que sea redondo, porque habla de la unión que tienes tú como hijo con tu madre y que tu madre tiene la unión con un ser superior, o con la vida misma, o con la energía. Luego, recuerdan que cuando festejamos el cumpleaños, se nos dice, sóplale a las velas. En algunas culturas decían que se tenían que soplar 3 veces, es decir, se apagaban 3 veces. En algunas otras te dicen, pide un deseo. Esto tiene que ver con ciertos modismos, pero el significado como tal, o la alegoría como tal, ese simbolismo de las velas que tiene o que se le pretende dar es el siguiente. Los 3 deseos o las 3 sopladas, es decir, se prende, se apagan, se vuelven a prender, se vuelven a apagar, se vuelven a prender y se vuelven a apagar, no se habla de un número 3, es esa generación. Y en las antiguas culturas se creía que cuando se apagaban esas velas y el humo que desprendía esa vela, o es decir, la mecha de esa vela, se elevaba, ¿no? Y de hecho sí se eleva. Si ustedes ven, cuando se apagan las velas o la vela de un pastel, sale un humito que se ve que se va hacia arriba. Entonces, de esa manera, ellos pensaban que cada que se apagaban y ese humo se elevaba hacia la parte de arriba del cielo, permitía que tus deseos y ese agradecimiento llegara a los seres superiores, ya fuera el universo, a los dioses, o a Dios como tal. Después, se tiene la creencia que cuando tú pides tu deseo o tus 3 deseos y apagas las velas y no se apagan, quiere decir, o ellos pensaban que por ahí había un espíritu negativo, es decir, esa parte de astralidad negativa que tú tuvieras y que estaba luchando con esa parte positiva. Por eso es que también el simbolismo del pastel tiene que ser redondo. ¿Por qué? Esotéricamente, es decir, para algunas culturas, en este caso, o los que practican las wiccas, nos hablan que una protección tiene que ser en un círculo o en una estrella. En este caso, también el pastel representa eso, que mientras el feto está cubierto de esa placenta, no va a ser enviciado o no se le va a dañar con seres astrales negativos. En este caso, cuando una persona emplea su pastel como tal de cumpleaños, es esa parte, que es tu esencia como tal, se encierra en esas velas y en ese pastel, y que se está alejando a los espíritus negativos, es decir, a esos espíritus que no deben de estar y que no te deben de crear por ahí una inestabilidad, ¿sí? Esto realmente creo que casi nadie lo sabíamos como tal, pero es bastante interesante. ¿Por qué? Cuando surge esta parte del nacimiento de Jesús con los romanos y esta lucha de que algunos eran todavía adoradores de dioses, y ya después viene esta parte de la cristianización y de Jesús, cuando ya se derrocan a los dioses romanos como tal y ya entonces se forma un solo dios, o más bien la creencia a Jesús como tal, decían que este tipo de festejos eran paganos, que no eran permitidos por la iglesia, ¿sí? ¿Qué pasa? Por un tiempo no permiten que se hagan estos festejos, ¿sí? Como tal, es decir, no se les tenía permitido que nadie pudiera emplear la utilización, o es decir, emplear
un festejo con un pastel porque se creía que estaban adorando a otros dioses o incluso a lo que ellos llamaban Satanás o el demonio, ¿no? Que ese ya es un tema que tal vez en algún momento lo vamos a exponer. Pero bueno, una vez que se estipula de diciembre que lo festejamos, bueno, regresa nuevamente esta tradición, ¿sí? Y la iglesia permite entonces que se haga la utilización de un pastel en los festejos, siempre y cuando se utilice de una manera en que se haga referencia a Dios o a Jesús. Es decir, ya no se permitía que estos pasteles o estas masas se emplearan para agradecer a los dioses, como en este caso a Artemisa o a Freya, en algunas otras culturas lo que se le conoce como Ayemaya, que ahora tiene otro nombre de un santo católico. Entonces, bueno, de esta manera es como va teniendo estos cambios lo que es un pastel de cumpleaños y que se relaciona con la placenta. Ahora bien, dice así, también en algunas ocasiones se utilizaban perdón, es que no sé si me están haciendo señas o no, también se podían utilizar los pasteles cuando llegaba, les decía, algún fallecimiento, nada más que en esta situación, nos están diciendo que ya se nos está terminando el tiempo, así que voy más rapidito. De esta manera, ¿qué pasa? Bueno, cuando venía un deceso, se ponía este pastel para cerrar ese ciclo y también para que se le diera protección al espíritu o a esa alma o esa astralidad de las personas, pero ya no se permitía que se pusieran estas velas dentro del pastel porque ya no había vida como tal, es decir, esa parte de la esencia de la persona ya se había extinguido. Entonces, bueno, pues así es como viene este simbolismo del pastel. Recuerden que, bueno, pues es muy importante que ustedes lo sepan para que sepan qué pedir en su cumpleaños, qué agradecer, qué es lo que pueden llevar a cabo y qué no, y que lo hagan por 3 veces, porque ustedes son un número de generación. Así que pues me dicen que ya se nos acabó el tiempo o no nos podemos alargar más porque hay un compañero y hay que respetar su horario. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron presentes en el programa del día de hoy. Les agradezco mucho, espero les haya gustado el programa, espero tener otra segunda parte más adelante del mismo. Recuerden, visiten mi canal como Aequitas et Justitia per Humanis, todos los programas se van también para allá, no solamente se quedan aquí en Facebook. Síganos escuchando por www.radiouta.com. Muchísimas gracias a todos ustedes, yo los espero la siguiente semana con otro programa más de Aequitas et Justitia y que vamos a estar hablando de lo que es el pan de muerto y su simbolismo junto con el platillo del pozole para la celebración de difuntos. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Saludo a Lesra Alpizar, Jairo Alas y todos los demás que están ahí. Cuídense mucho, esto fue un programa más de Aequitas et Justitia per Humanis, es decir, equidad y justicia por y para la humanidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, yo me despido, cuídense mucho y nos vemos pronto, bye.